Bueno, otra vez, pues bienvenidos y bienvenidas. Voy a quizás tomar unos minutos para hacer lo que les mencioné de poder tomar esa lista, ¿no? De asistencia honestamente no he hecho esto yo de verificar la asistencia en otras clases, pero vamos a ver cómo lo arreglo aquí. Creo que aquí lo puedo tener a mano. Entonces, si me permiten unos minutos para hacer esa verificación de la asistencia y ya iniciamos enseguida, ¿no? Entonces, aquí está Abdiel González, está aquí, Andrés Rodríguez, que también está, Beverly Pomares, igual, Cándida Rodríguez. Se vino toda la familia Rodríguez al diplomado, digo yo. Giovanni Sánchez, Giselle Bernal. Presente. Sí. Simplemente es una cuestión del procedimiento que nos han pedido que hagamos, ¿no? Yo sigo ese procedimiento. Si fuera por mí, no paso lista. Milka Valdés. En el caso de Yanilka Valdés, es esto. Tal vez yo la tengo con otro. Ah, sí, yo tengo es de Lorenzo. José Luis Gutiérrez, está por aquí. Laker también está conectado. Laker es herrerano. Laker, usted es herrerano, ¿no? Sí, profesor, soy herrerano. Sí. Marinelda también. Toda la familia Rodríguez está completa hoy. Mili Ibarra. Buen día. Buenos días, profesor. Buenos días. También está aquí. Nelson Pinzón. Hay personas de Bocas del Toro acá, ¿verdad? También. Afirmativo, profe. Algunos de otras provincias, pero residimos acá en Bocas, y otros, pues, bocatoreños nacidos acá mismo en Bocas. Sí. Sí, profe. Aristeo Sam, de Bocas del Toro, de la comarca Nuevo Buglé. Ah, bienvenido, Aristeo. Buenos días, profe, de Bocas también. Qué bueno. Yo hace poco el año pasado estuve trabajando bastante en Bocas. Néstor Nelson Pinzón. Iba a comentar algo de un amigo allí, pero de Osvaldo, pero mejor, ya Osvaldo tiene que estar cansado de que la gente le comente algo, así que no le voy a comentar nada a Osvaldo. Me imagino, Osvaldo, que la gente siempre hace alusión a ti por algo importante. ¿Está Osvaldo por ahí? No. Jessica Bernal. Xavier Martínez. Esto sí va a tomar tiempo, esto del tema de la lista. ¿Cómo han hecho sus otros profes para tomar lista? ¿Le toman fotos? Buenos días, profesor. Soy la profesora Giselle Pérez de acá de Chitré, para que también pues, sepa que estoy activada. Un saludo. Saludos. Giselle Pérez. Profesor, también puede ser el tema de, creo que el profesor anterior lo hacía con algo de evidencia, ¿no? Ahí por las participaciones y viendo un poco la foto, y quizás también sea un poco más fácil porque se va a estar grabando la sesión.
y ya al Así es. final usted va a poder reconocer a los participantes. Muy bien. Yo he estado haciéndolo rápidamente, veo ahí, quizás esto puede ser un poco subjetivo. Entonces, para no perder más tiempo en eso, porque como ustedes se han dado cuenta ya en este medio, el tiempo es valioso. Entonces sí que vayamos directamente pues a lo que tiene que ver con el curso. Quizás repetir algunas como reglas que ya, o normas o cuestiones de uso de este tipo de videoconferencias que tiene que ver con que cuando se está pues conversando, explicando, por ejemplo, cuando alguien está conversando, lo más conveniente siempre, recuerden, es apagar el micrófono, ¿no? Esto creo que ya usted lo tienen como parte de la convención del uso de este sistema, pero es bueno repetirlo y mencionarlo. Lo otro también tendría que ver con, bueno, no sé cómo es que se presenta. A mí, la forma como lo estoy viendo ahora es un poco, es un tipo de presentación que, bueno, voy a cambiar un poco el diseño. La idea del diseño es como que verlos, ¿no? Lo estoy viendo, yo ahorita mismo les estoy viendo a todas y a todos los que están conectados. Entonces, lo mejor siempre es como evitar un poco las distracciones, ¿no? Para todos y para todas, para que la clase fluya bien, si están conectados a la cámara. Y el otro asunto sería un poco que yo entiendo muy bien sobre el tema de que, pues, lo ideal es guardar un poco la privacidad. Ahora con estos medios estamos entrando muchas veces a nuestras intimidades y resulta pues que muchas veces no queremos evidenciar esas intimidades, pero yo creo que tenemos que reconocer que todos y todas estamos en medio de esta situación, en medio de la pandemia. Es decir, hay que adaptarse a esta condición y yo sí les voy a pedir que, bueno, esa intimidad se respeta, pero cuando hay alguna participación, les voy a pedir que enciendan su cámara para poder reconocerlos y tener esa interacción. Es la manera como tenemos de interactuar, entonces sí me gustaría que en lo posible puedan encender la cámara. Si no la quieren encender mientras estoy yo explicando alguna parte del contenido, está bien, pero si en algún momento van a participar, sí les pido que enciendan su cámara para la interacción. Eso sí. Es decir, si estoy explicando algo no hay problema, pero cuando usted tiene participación, sí que le voy a pedir eso. ¿Les parece bien? Bueno, me gustaría hablar también sobre el tiempo. Yo les había explicado en un video, no sé si pudieron todas, bueno, yo estuve notando que ayer en la noche ya habían 27 visualizaciones del video, eso significa que sí que estuvieron viendo el video. Y ahí expliqué algunas cosas, lo que tiene que ver con cómo hablar sobre metodología de la investigación y hablar sobre investigación en lo que yo he calculado 48 horas, pues a mi criterio es bastante limitado, es muy, muy limitado. La investigación requiere años de desarrollo, años de aprendizaje. Si ustedes lo reconocen en nuestras propias carreras, pues hemos pasado por años para asimilar cierto contenido dentro de nuestras propias carreras. Así que en lo que yo he calculado 48 horas, pues difícilmente se va a poder abordar todos los contenidos. Y uno de los asuntos que creo que ustedes quizás estén de acuerdo es que el conocimiento requiere tiempo como para ir asimilándolo, ¿no? Es decir, eso no es como ojalá y pudiéramos tener alguna vez eso de una película que le ponía un casco a la persona en su cabeza y le transferían el conocimiento inmediatamente y en unos minutos ya la persona tenía todo ese conocimiento en su cabeza. No,
La lectura requiere tiempo para ir reflexionando sobre lo que uno va leyendo, para ir asimilando los conocimientos. Eso toma bastante tiempo. Y siendo consciente de eso, entonces difícilmente pues en 40 minutos voy yo a poder hablar de todo lo que tiene que ver con metodología de investigación y los temas que yo estoy planteando para que veamos en el módulo. Así que por esa razón yo quería mencionarles si en lo posible podemos no pensar en 40 minutos de conexión, sino por lo menos unos 40 minutos más. Es decir, que si se puede, y quisiera preguntarle a ustedes que no fuera una clase de 9 de la mañana a 9:40 o 10 de la mañana, sino que fuera un poquito más. Entonces quería saber si eso ya lo han establecido con otro profesor, porque a mí sí me parece que eso sería lo mejor, porque si no lo hacemos de esa manera, entonces realmente lo que estamos haciendo aquí es un juego de que estamos aprendiendo metodología de la investigación. Y yo creo que eso no es lo correcto, no es lo más adecuado, o no me sentiría yo satisfecho de pensar que estamos jugando a aprender metodología. Así que por esa razón les pido que tengamos un poco más. Entonces, quería escucharles así como rápidamente qué piensan al respecto de eso. Sí, Buenos bueno, días, profesor. yo sí es que... Ah, perdón. Buenos días, Bueno. profesor. Me parece muy válida su idea compartida de que pues necesitamos tener más tiempo para adquirir estos conocimientos que usted nos va a dar. Pero bueno, me parece que estamos tratando con personas adultas y que en un momento dado que la persona pues no pueda estar el tiempo que usted requiere, ¿verdad? Se lo haga saber y pues ya él tendría que ponerse a tono, como dice, o actualizarse respecto a lo que usted entrega o tiene en las partes de las tareas o los módulos que usted manda, y ahí pues él verificar si necesita pues introducirse más y pues para la próxima clase o para los trabajos que usted manda. En tal caso pues que la persona tenga que retirarse, me parece, ¿no? No sé. Sí. Es decir, lo que usted no está negando ese tiempo, lo que está diciendo es que algunos a lo mejor se retiran antes. Eso es lo que usted menciona. ¿Sí? Entonces, me parece Exacto. bien que el resto lo ve adecuado. Es decir, yo voy a mantenerme en línea hasta las 11, con un receso, pero las personas que ya no pueden estar más tiempo se van retirando. ¿Está bien? Eso es lo que mencionamos. ¿Sí? Y por eso lo ideal de grabar las clases, para que aquellas personas que no pudieron estar todo el tiempo, pues por lo menos puedan aprovechar y mirar luego el video. Me parece bien. Bien, yo creo que ese punto queda allí más o menos saldado, ¿no? Solo con la palabra de Giselle. Sí, perdón, profe. Bueno, Yo profe, creo que no hay ningún inconveniente porque ya incluso en clases pasadas, en clase con el profesor Florencio, en algunas ocasiones pues él nos preguntaba justamente, o sea, ya incluso vencía un poco la hora y él nos preguntaba que si queríamos y podíamos continuar y la mayoría indicaba, o bueno, algunos... Bueno, parece que se perdió la voz de Pierina, creo que es. Ah, perdón, no se escuchó. No, No se escucha. ahora sí. Ah, ok. Sí, no, que decía que ya en ocasiones, incluso en la clase pasada
con el profesor Florencio, se daba a veces en ocasiones la misma situación, ¿no? Y él nos preguntaba de que si podíamos continuar, si queríamos continuar, y le decíamos que sí, y no había, me parece, inconveniente en cuanto a muchos de nosotros de poder hacerlo y así prolongar la hora con el fin de poder mejorar, ¿no? La capacitación y la información que se nos pueda proporcionar e intercambiar. Ah, estupendo. Muy bien. Bueno, hay algo que yo les mencioné en la grabación que les dejé como bienvenida al módulo y que tiene que ver con una necesidad de poder negociar nuestra tercera clase del día 4 de julio. Y para mí eso es muy importante. Realmente ya no puedo variar la fecha que tenía de mi examen de candidatura y justamente es en el momento en que tenemos nosotros la clase. Así que por eso quería pedirles si podemos variar el horario de clases del día 4 de julio para no tenerlo en ese horario que sería de 9 a 11, sino que sí puede ser en la tarde. ¿Y qué horario se propondría, profe, en todo caso, para ver? Pues les parece bien, en hora de la tarde, ustedes me dicen y estaría perfecto en cualquier momento. Podría ser de 1 de la tarde a 3 de la tarde, podría ser de 2 de la tarde a 4 de la tarde, podría ser de 3 a 5 de la tarde. Yo no tengo ningún inconveniente. Sí. Bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. O sea, pero yo quisiera, sí. Profesor, yo creo que no hay ningún inconveniente porque eso nos puede suceder a cualquiera, ¿verdad? Un compromiso de repente o ya adquirido ya tiene que cumplirse, ¿verdad? Entonces ya queda de nosotros y de mi parte, yo no tengo inconveniente, ¿verdad? Muy bien. Miren, por lo que noto, bueno, yo sé que nada más es la opinión de Nelson, pero lo que voy a hacer es, en el aula virtual o sea, yo sí, obviamente voy a tener que negociar el cambio. Lo que voy a colocar en el aula virtual es una encuesta con el horario, es decir, de 1 a 3, de 2 a 4, de 3 a 5. La votación, es decir, el que tenga más votación, la selección del horario, entonces asumimos ese horario. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Perfecto, es una buena opción. Muy bien. Muy buena opción, profesor. Sabemos que va a ser en la tarde, pero van a haber distintos horarios. El horario que tenga más votación es el horario que vamos a asumir. ¿Les parece bien? Ok, profesor. Para intentar ser un poquito más democrático. Sí, Muy bien, profesor. profe, me parece bien, profe. Gracias. Y gracias a ustedes por permitirme hacer ese cambio. Profesor. Adelante. Sí, y como va a estar grabado también, ya los que no puedan asistir a ese horario, entonces ve la grabación después, ¿no? También. Exactamente. Bien, les pido a aquellas personas que no han visto el video que coloqué sobre explicaciones del módulo, que lo vean, porque ahí hay algunas observaciones importantes, especialmente en lo que atañe a cómo poder bajar a su computadora los documentos y el uso del aula virtual. Entonces, sí les pido que vean eso, ¿no? Entonces, si les parece bien, hablemos un poquito de la evaluación. Ustedes han tenido evaluación en los módulos, ¿cierto? Y entiendo que ustedes ya hicieron como un pequeño prediseño o un avance así como de un tema de investigación que desean desarrollar. Entiendo que algo así han hecho ya, hasta donde tengo entendido. Quisiera compartir algo. ¿Puedo compartir? Me gustaría compartir
Sí se puede, ¿no? Bueno, sí, aquí me está dejando compartir. ¿Sí se nota? ¿Se ve? Sí se ve, profesor. Sí, profesor, sí. Bien. Sí, profesor. Algo que creo que tiene que ver con esto de la evaluación, ¿no? Yo debo decir, yo entiendo todo este medio en el que estamos. Mi actitud frente al módulo y frente a este diplomado es de bastante flexibilidad. No se espanten de ninguna forma por esto que ustedes ven aquí. A veces es una cuestión de formalidad de colocarlo ante los organizadores también del propio módulo, del propio diplomado, pero que se refiere a la evaluación, ¿no? Entonces hay como una evaluación de tipo formativa que tiene que ver con la participación de ustedes en las clases, tanto las presenciales, o sea, esta que tenemos, como las que tenemos a distancia. Eso es importante, el interés que ustedes muestran en los temas, la responsabilidad y el cumplimiento en las asignaciones. Ese tipo de evaluación yo la llamo como un poco formativa. Luego está la sumativa. Este cuadro que ustedes ven aquí sí se nota, se ve. Se ve, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, ustedes ven ahí están como las tareas que se van a evaluar, es decir, un prediseño de investigación cualitativo, que no es nada más que haya algo que ustedes han hecho, es un trabajo escrito que no tiene que ser más de 2 páginas, y yo ya en la plataforma, en el aula virtual está colgada esa primera tarea, y lo que hay que hacer es especialmente responder unas preguntas que ya están allí en la tarea. Así que les invito a que vean el aula virtual y busquen esa tarea número 1. Además, ya se les envió a las personas que ya han dado aceptación a mi invitación y han ingresado a la plataforma. Aprovecho para decir que hay algunas personas, por lo menos hasta ayer, que todavía no habían hecho la entrada al aula virtual. Entonces sí que les pido que entren al aula virtual. Entonces, esta tarea ya tiene fecha de entrega para la próxima sesión, el 27. Y para el próximo 27 también va a haber una asignación que tiene que ver con una guía de observación, y esa sería la tarea número 2, ¿no? Esta tarea número 1 vale un 10% de la evaluación. La guía de observación, que ya eso lo hablaremos cómo es que se hace, y debería estar asociada a su diseño de investigación. Es decir, usted va a hacer una guía de observación en base al diseño que usted está haciendo, y equivale a un 20%. La tarea número 3 sería una guía de entrevista. Esa guía de entrevista también tendría que estar asociada al diseño que usted ya está desarrollando. Voy a explicar un poco sobre qué es la entrevista en la siguiente clase, pero sí les voy a pedir un poco que vayan haciendo un adelanto de esas guías de observación y de entrevista. Yo también colgaré algunos videos previos, explicativos de en qué consiste una guía de observación, en qué consiste una guía de entrevista. Esa guía de entrevista, el porcentaje de evaluación es 25%, y ya luego ustedes tendrían que entregar como un prediseño final de investigación cualitativa. Este prediseño deberá estar desarrollado en no más de 5 páginas, donde ustedes coloquen el propósito de la investigación, el contexto conceptual, teórico de esa investigación, de ese tema, el problema de investigación, es decir, plantear algunas preguntas particulares, el método que ustedes utilizarían. Vamos a hablar de métodos en este módulo, entonces ustedes ya van a ir diciendo, a mí me parece que este método es el que más se adecua a mi tema y a mi problema de investigación. ¿Sí? En la sección de método deberá entregar los trabajos que ustedes han ido desarrollando en clase, que serían la guía de observación, la guía de entrevista
incluir referencias bibliográficas y las guías se incluirán como anexo al trabajo. Vamos a acordar la fecha, hay que acordar una fecha de entrega de ese trabajo y lo otro ya sería la participación y la asistencia a clases virtuales, sincrónicas y los aportes en el aula. Como les decía, yo voy a tomar registro de la asistencia y recuerden que asistencia no es igual a participación, ¿sí? Se espera que ustedes hagan aportes a la clase, ya sea con preguntas, con información, y esos aportes no solamente tienen que darse por este medio, sino que además se pueden hacer a través o mediante el aula virtual. Eso también es importante que ustedes lo reconozcan, que los aportes, los comentarios, su participación no es exclusivamente por aquí. El aula virtual funciona muy bien para eso. Ya algunas personas han hecho algunas ciertas interacciones y yo les invito a que sigamos haciendo esa interacción por el aula virtual. Esto tiene una ponderación de un 10%, o serían 10% o 10 puntos, como ustedes lo quieran considerar. Luego están lo que serían los temas que vamos a abordar. El tema 1 que vamos a hoy, espero que lo veamos hoy, la tradición de la investigación cualitativa y el diseño de la investigación cualitativa, que confío en que podamos abordarlo un poco hoy. Ustedes ven aquí un poco el horario, cómo está establecido. Yo les envié por correo una lectura que se llama Lo cualitativo como tradición, que me parecía importante que ustedes la pudieran realizar. Ojalá y algunos la hayan podido hacer. Y el otro, pues como lectura sugerida, también está el primer capítulo, la introducción del libro de diseño de investigación cualitativa, un acercamiento interactivo, que es el libro de Joseph Maxwell. Casualmente ayer le subí este libro de Joseph Maxwell al aula virtual para las personas que quisieran profundizar en este libro. El tema 3, que será para la próxima clase, es la etnografía y la observación participante. Hablaremos sobre ese método de investigación, que es un método que en mi caso, pues, estoy más familiarizado con él por tratarse de que es un método usado mucho en la antropología. Yo soy antropólogo, ya se los he dicho, y pues es un método que se usa mucho en la antropología, pero que ya no es propiedad de la antropología, porque en las ciencias sociales es bastante utilizado en el campo de la sociología, los psicólogos lo utilizan y en otras profesiones también. Y vamos a ver los componentes de la observación participante. Ahí hay unas lecturas sugeridas. El tema 4 es un tema que he intentado como condensarlo por el parecido que tienen, que es el uso de historias de vida, el método biográfico y los estudios de caso, que muchas veces están asociados a la entrevista, ¿sí? Y muchas veces a la entrevista en profundidad. Vamos a ver los distintos tipos de entrevista en este módulo, en este tema, perdón, pero especialmente la entrevista en profundidad. Y el último tema, que sería el sábado 11 de julio, es investigación, así está titulado, investigación, acción participativa y grupos de discusión. Sin embargo, yo hablaría un poco de métodos alternativos o descolonizadores o métodos horizontales de investigación. La investigación acción participativa es uno de esos posibles métodos horizontales de investigación, es decir, un tipo de método que apela a que haya una interacción y un reconocimiento mayor de que uno no es solamente el sujeto de la investigación, uno no es el que produce conocimiento, sino que el conocimiento se produce en la interacción, en la relación con otras personas. Y eso es también darle crédito a otras personas y abordar temas de investigación que realmente son de interés para una comunidad
para un grupo específico y no para un investigador y su ego de investigador, ego de satisfacer su propia curiosidad, sino que responde a una necesidad sentida entre un grupo, entre una población. A eso, esos son de uso de métodos más horizontales, más descolonizadores, en el sentido de que muchas veces la investigación cuando se hace se piensa que quien realmente produce conocimiento es el investigador. Y la gente más lo único que hace es proporcionar información. Entonces, métodos horizontales, descolonizadores o alternativos discuten esa idea que a veces está detrás de la investigación y detrás de la ciencia. Es decir, que solo los investigadores, los científicos son los únicos que pueden o son capaces de producir conocimiento. Eso lo vamos a ver al final de las secciones de clase. Pero, como yo les decía en el video, en realidad el capital, sí, bueno, vamos a usar una palabra como el capital fundamental del curso, yo creo que está más puesto en la documentación que yo les he dejado en el aula virtual. Creo que está más colocada allí para que ustedes puedan de manera autodidacta tener acceso, disponibilidad a una serie de documentos, de libros que se refieren a asuntos muy específicos y particulares de la investigación, de las técnicas de investigación, de los métodos, asuntos epistemológicos en la investigación, asuntos de cómo poder medir los tiempos, calcular recursos, todo eso está incluido o se habla en esos libros. Incluso algo tan fundamental para un investigador como es el saber escribir, que eso es muy importante. ¿Sí? Para realizar una investigación también es importante que uno tenga una muy buena escritura, si tenga esa habilidad. Bien, ya pues casi son las 9:40. Yo tengo por aquí, no sé, tengo como una agendita de lo que quería tratar en estos primeros 40 minutos. Creo que casi todo lo he abordado. Tengo por aquí anotado, antes de que se me olvide, para todos los que están conectados, que son padres de familia, felicitarles con antelación por el Día del Padre. Como, bueno, ustedes saben, tenemos esa tradición de celebrar ese día. Entonces, pues quería enviarle mis felicitaciones a todos los padres que están presentes hoy en este módulo y en esta sesión. Y bueno, les felicitamos. No sé, aquí Aristeo, Néstor, Nelson. ¿Cómo no, profe? Gracias, profe. Igualmente, profesor Bernal. Igualmente, feliz día al padre, profesor. Feliz día del padre y a todos los compañeros, ¿no? Muchas gracias. Igualmente a todos los compañeros. Feliz día del padre en esta pandemia y en esta virtualidad. Gracias, profe. Gracias, profe. Bien, miren, ya tenemos 40 minutos de conexión. Vamos a hacer un receso rápido de 10 minutos. 10 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos a conectar o dejamos esto? Habría que apagar un poco la grabación, eso sí. ¿O cómo hacemos? A ver, podría ayudarnos en este caso Giovanni. Profe, yo digo que se ha corrido y nos los da al final, el receso, pienso yo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Al final? Muy bien. Yo pienso igual. Me parece bien. Entonces, son las 9:40. Voy a intentar que podamos abordar lo más que podamos. O sea, mi idea es abordar un poco, en realidad, qué es esto de la investigación cualitativa y abordar también un enfoque para poder reconocer la investigación cualitativa. Y luego ver el diseño de investigación. Esos serían como los tres aspectos.
primero, aplicar un enfoque, que más bien este es el enfoque que aplica María Luisa Tarrés. Por eso yo quería que pudieran leer ese capítulo que habla, que se llama así, lo cualitativo como tradición. Es decir, que si no lo pudieron leer ahora, pues pueden leerlo después, ese capítulo. Vamos a ver por qué lo cualitativo como tradición. Vamos a hablar directamente qué es eso de metodología de investigación cualitativa, cuáles son sus distintos métodos, sus componentes, cuál es el tipo de perspectiva que sostiene la investigación cualitativa y finalmente el diseño de investigación. Si no llego a abordar aquello que tiene que ver con el diseño de investigación, en ese caso yo voy a ver si puedo grabar un video para terminar de explicar eso. Pero es fundamental que miren lo del diseño de investigación, porque recuerden que hay una tarea que ustedes tienen que entregar el próximo sábado y que tiene que ver con ello, ¿sí? Entonces, voy a buscar aquí en mi computadora. Bueno, ya estoy aquí. Disculpen que estaba buscando en mi computadora la presentación. Bueno, voy a compartirles esta presentación. Me van avisando si se ve o no. ¿Se me escucha? Lo escuchamos, profesor. Sí lo escuchamos. Muy bien, perfecto. Bueno, sí se observa esto que voy a presentar ahora. Sí, profe. Sí, profesor, se ve la presentación. Entonces, vamos a ver este enfoque de lo que tiene que ver con la tradición cualitativa y la investigación social. Bueno, ¿por qué tradición? De eso voy a explicar por qué es que este enfoque a mí me gusta verlo como tradición, que muy bien lo aborda María Luisa Tarrés. Ese libro de María Luisa Tarrés es un libro bastante bueno, bastante reciente, habla sobre diferentes métodos de investigación y técnicas de investigación, así que pueden hojearlo y ya tienen ese libro como parte de su bibliografía. El otro es la tradición reflexiva, que ella habla de que hay que verlo como una tradición reflexiva. Esto del tema de la tradición es importante porque nos lleva a ver la controversia entre métodos que, según María Luisa Tarrés, no es más que el debate entre tradiciones de investigación en la ciencia y luego las características del investigador cualitativo. ¿Cuáles son las características que nosotros debemos desarrollar como investigadores cualitativos? Si recuerdan en el video que yo grabé, les decía que nosotros pues tenemos esa habilidad de investigación que teníamos desde niños, desde bebés, como exploradores. Lo que pasa es que luego como que fuimos perdiéndolo. De alguna manera, y esto para las personas que son educadoras y que somos educadores aquí, no podemos perder de vista que muchas veces la aplicación de métodos pedagógicos tienen ese impacto en la disminución del interés por la investigación. Muchos métodos que son conductistas, y los que no voy este curso no es de pedagogía, pero sí que a veces esos métodos conductistas pedagógicos tienen un impacto muy fuerte en la curiosidad, porque se acostumbra uno a recibir órdenes, a decir qué hacer. El profe es el que tiene la razón, los estudiantes no la tienen, los estudiantes no son sujetos de conocimiento, solo el que conoce es el profesor, el maestro y nada más. Entonces, esos métodos creo que de alguna manera también han tenido un impacto negativo en la curiosidad, en la investigación. Bien, de lo que señala María Luisa Tarrés es que, bueno, aquí se entiende tradición no como la tradición
uno podría creer que es algo opuesto como a la racionalidad, o al progreso, a la creatividad o a la innovación, pero no se trata no se trata de eso, ¿no? Aquí la tradición se entiende como un sistema de ideas y prácticas, y esto es una cita de un libro de Eric Hobsbawm, que se llama así La invención de la tradición. Y el concepto de tradición es un sistema de ideas, prácticas organizadas, como ustedes pueden leer ahí, ¿no? Rituales de naturaleza simbólica, tácitas o explícitas, es decir, visibles o no visibles, orientadas a incluir ciertos valores, normas de conductas producidas en determinados grupos o en las sociedades. Lo que está señalando de alguna manera esta autora es que las prácticas científicas, es decir, todo el desarrollo científico, el desarrollo de la ciencia, no se escapa de ninguna manera a las condiciones históricas en que ella se desarrolla. Es decir, la ciencia es un producto histórico, es un producto cultural. Está inmersa en unas relaciones sociales. Y lo que suele pasar en la ciencia es que se producen tradiciones académicas. Y por eso yo creo, ya sé por qué he colgado aquí esta foto. No sé si se ve esta imagen aquí. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Bien, en esa imagen, ahí hay distintas generaciones de antropólogos. Ahí está, bueno, este es Richard Cook. No sé si lo pueden ver aquí, el que está en la esquina. Pues ahí estoy yo al ladito del Richard, y este es Francisco Herrera, Aníbal Pastor, que fue el director de la Escuela de Antropología. Estoy poniendo un ejemplo mío, un poco para entender esto de tradición. Pero si ustedes ven, ahí hay unas generaciones de antropólogos anteriores y estamos otras generaciones. Yo ya formo parte de otra generación, Bernal Castillo forma parte de otra generación. Ahí estamos dando una charla y fíjense cómo hay un proceso ritualizado. Por eso es que hay un ritual. El ritual es que nosotros estamos sentados allí, pero frente a nosotros está todo un público. Y eso es un ritual muy académico, ¿sí? Muy pensado en la ciencia. Y hay un lenguaje que utilizamos en eso que estábamos hablando. Hay unos temas específicos que abordamos, ¿sí? Es decir, hay una tradición académica y científica y de investigación que está en nosotros y que de alguna manera hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, Francisco Herrera, que está aquí parado, y Aníbal Pastor fueron antes mis profesores. Es decir, me formaron en la licenciatura en la Universidad de Panamá. Perdonan que prefiero hablar de mí por no hablar de otras cosas que pueden ser muy vagas. Yo hablo de esto para explicar esto del concepto de tradición en la ciencia, ¿sí? Entonces, aquí, en esta imagen, se ve reflejado cómo en la ciencia hay una comunidad académica, y de esto hablan otros autores. Por ejemplo, no sé si en el curso anterior les mencionaron a Thomas Kuhn, que escribe un libro sobre las revoluciones científicas. ¿Sí le hablaron sobre ese libro? ¿O no? Sí, hemos hablado acerca de el paradigma, ¿no? Exactamente. O sea, una de las cosas centrales que señala Thomas Kuhn es que en realidad la ciencia no es acumulativa. O sea, siempre se había pensado con Karl Popper, que la ciencia acumulaba conocimiento. Entonces, que un conocimiento, había otro y surgía, y ese otro pues mejoraba el que estaba antes, iba acumulándose. Pues Kuhn lo que dice es, miren, eso no pasa de esa forma. Lo que pasa realmente es que hay comunidades académicas que disputan cuál conocimiento a lo largo del tiempo es el que resulta el adecuado para explicar lo que uno llama la realidad. Entonces, hay disputas, y debo mencionar que pues eso no escapa a las comunidades científicas.
Existen disputas sobre conocimientos, sobre procedimientos, sobre el uso de método, cuál método es el que realmente conviene utilizar, cuál es el que tiene, se supone, mayor validez y está cercano a la verdad. Esas disputas siempre han estado en la ciencia. Es un poco lo que menciona María Luisa Tarrés, ¿no? Es hay una herencia del pasado y el presente. Es decir, no sé, vamos a mirar este diagrama que está aquí con bastante cuidado. Es decir, la ciencia como tal se desarrolla en una comunidad. Por eso que ustedes escuchan mucho de comunidades científicas. Porque en esas comunidades científicas, pues hay un conocimiento particular. Hay una serie de supuestos o ideas que ya se van asimilando a lo largo del tiempo. Hay conocimientos que ya ni siquiera se discuten. Por ejemplo, ya hay hechos que uno dice, bueno, partimos de esos hechos y ya creemos que sí que son verdaderos. Como que la Tierra gira alrededor del Sol. Esos hechos ya casi que no se discuten y la comunidad científica lo asume como hechos verdaderos. Y como ya a partir de ahí ya partimos. Ya no se vuelve a investigar sobre eso. Hay algunas discusiones, hay discursos también que en la ciencia se manejan. Hay un lenguaje particular, unos valores, hay una serie de convenciones que, como les decía, esto por ejemplo, una serie de convenciones en la ciencia sociales, bueno, que hay distintos métodos, eso ya es parte de las convenciones que hay unos métodos cuantitativos y hay unos métodos cualitativos y que luego también se pueden fusionar esos métodos, son parte de esas convenciones que existen. Es decir, en definitiva, lo que hay en la ciencia es una memoria colectiva construida socialmente al interior de esas comunidades científicas. Entonces, siempre está la discusión de la utilidad. ¿Cuál es la utilidad que tienen esos conocimientos? Si esos conocimientos que se han producido, si esos discursos, si esos valores en el presente siguen teniendo validez, si siguen teniendo utilidad o si ya pierden vigencia. Algunos de esos conocimientos lo que se hacen es que se reelaboran, se reinterpretan, algunos se transforman y esa reelaboración e interpretación siempre suele pasar de parte de las nuevas generaciones. Para ponerles un ejemplo como concreto y cercano, bueno, de los que yo puedo mencionar, ¿ustedes han escuchado alguna vez de Reina Torres de Araúz? Algunos de los que están aquí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí han escuchado. Lo he oído mencionar, sí. ¿Qué han escuchado de ella? Sí, sí hemos escuchado. Reina Torres de Araúz es la antropóloga más famosa de este país y dentro de la revista esta National Geographic, ¿no? Ocupa el puesto número 10 como antropóloga a nivel mundial, y junto es una de las precursoras podríamos decirlo así, de los estudios antropológicos de Panamá. Casualmente Canal 11, va a presentar una serie sobre ella, ya la están anunciando, una científica, una investigadora, también me dio clase a mí de antropología, tuve ese honor de conocerla. Y dentro de los antropólogos y los estudios científicos de antropología, pues, está como dicen los chicos, bien rankeada. Sí, muy bien, muy bien. Ah, pues qué bien. ¿Quién me había contado eso? Que no lo puedo ver ahora por el tema de tener la presentación. ¿Quién acaba de contar esto? Disculpe, profesor Lázaro Bernal, usted la cumple. Perdón, no lo puedo ver, entonces como no lo puedo ver, no sé quién me lo ha dicho. Sí, profesor Lázaro Bernal.
Ajá, y la profesora Giovanni García, de Udela Coclé. La Vale. Reina Torres de Araúz fue una de las más grandes antropólogas y prácticamente trabajó mucho en el área de Los Santos y área de Darién. Sí. Igual también el profesor Francisco Herrera es excelente, fue mi profesor de etnografía de Panamá. Ah, muy bien, fue mi profesor también, es mi gran amigo ahora somos muy buenos amigos, nos llamamos constantemente. Pero... y, profe, también tuve la oportunidad de conocer a profe Richard Cook. Ah, muy bien. Bueno, es que ya hay mucha experiencia aquí, muchos años. Así es. Una persona que también está muy rankeada, como usted dijo. Bien, yo les pongo, traigo esto como ejemplo para ver un poco este esquema. Yo estoy totalmente de acuerdo. Reina Torres de Araúz fue la antropóloga que impulsó la antropología en el país, hizo grandes contribuciones al país, o sea, los museos nacionales a nivel de todo el país, ella fue la que la que impulsó que lo hicieran, es decir, ya han hablado sobre ella. Sin embargo, Reina Torres de Araúz escribió un libro que es un libro póstumo, que se llama Panamá Indígena, que es como una síntesis habla de todos los pueblos indígenas de Panamá, ¿cierto? Los que hayan podido verlo, leerlo, y de hecho es referencia, sigue siendo a veces referencia. Pero ¿qué ocurre? Uno de los asuntos que señalaba Reina Torres de Araúz en ese libro era de que el pueblo bribri no era un pueblo de este territorio. Y ella no lo describe, no describe al pueblo bribri. El pueblo bribri, el territorio actualmente que habita está en la región de Bocas del Toro. Aquí Sam y Becker, creo que es Becker también. ¿Quiénes son los que son de Bocas? Es Bribri, profe, Bribri. Bueno, el pueblo Bribri. Bueno, en este caso, el pueblo bribri no había sido descrito por Reina. Y ella más bien hace una consideración demasiado nacionalista a la existencia del pueblo. Es decir, los pueblos indígenas están en los territorios antes de la creación de las fronteras nacionales. Por lo tanto, si uno, para el análisis de la existencia de los pueblos o ver la territorialidad, utiliza como base el tema de las fronteras nacionales, puede constituirse en un error, porque uno puede asumir que una frontera política es parte de una frontera cultural y realmente no funciona de esa manera el tema. Uno lo puede notar no solamente en el caso del pueblo bribri, sino en el caso del pueblo Kuna. La mayor parte de la población Kuna está en territorio panameño, pero también existe comunidades Kunas en el lado de Colombia, y lo mismo ocurre con el caso del pueblo Embera y el pueblo Bunán. Entonces, Reina Torres de Araúz de alguna manera aplica esa visión nacionalista y confusión de frontera, confunde la frontera política para establecer fronteras culturales, y por eso de alguna manera ella no concibe que el pueblo bribri es parte también de los pueblos indígenas de Panamá. Como ustedes saben, eso hoy por hoy ya no resulta de esa manera. Hoy por hoy sabemos que hay 7 pueblos indígenas en el país, en donde están incluidos los bribris, pero debido a que Reina Torres de Araúz hizo esa consideración en la década de 1980, finales de 1970, década de 1980, que es cuando se publica ese libro, regularmente se le ha prestado poca atención al pueblo bribri, se ha asumido como que fuera nada más del lado del territorio costarricense, y la descripción ha quedado bastante olvidada e invisibilizado el pueblo bribri a nivel nacional. Y yo pienso que eso tiene que ver un poco con
las consideraciones de esta importantísima antropóloga, Reina Torres de Araúz. Por eso que ahora, en unos trabajos de investigación que he estado realizando junto con Francisco Herrera, casualmente, hemos planteado esas debilidades de interpretación de Reina Torres de Araúz sobre esa realidad particular del pueblo bribri. Coloco este ejemplo para que ustedes vean lo que yo menciono. O sea, hay una comunidad, yo pertenezco a una comunidad científica que es en el lado de la antropología, hay unos conocimientos, unos supuestos, unos discursos, hay una memoria colectiva. Yo parto de una información que se ha producido, que Reina Torres de Araúz produjo. Estoy verificando su utilidad, pero estoy reelaborando y reinterpretando. Y esa reinterpretación es de una nueva generación. Y yo como nueva generación estoy reinterpretando, reelaborando algunas consideraciones que a mí me parecen que tal vez no estuvieron muy bien por parte de Reina Torres de Araúz. Y eso no quiere decir que estoy olvidando su legado. Simplemente vean ese proceso de herencia del pasado y del presente en la ciencia. No sé si esta idea queda clara. Esto que estoy tratando de explicar, esta relación entre mi experiencia y el ejemplo concreto del pueblo bribri versus lo que yo estoy tratando de mostrarles aquí en este esquema. ¿Sí que queda claro o no? ¿Sí? Bueno, voy a asumir que sí. Sí, profesor, se comprendió. Sí, bueno, la tradición no tiene que ver con un asunto de repetición, no es igual a rutina, no es ni repetición ni rutina. ¿De qué trata realmente? Bueno, en las ciencias sociales, la tradición tiene que ver con que hay unas viejas generaciones, es decir, hay unas generaciones anteriores. Por eso que Tarrés habla de una tradición reflexiva, es decir, yo estoy consciente de una tradición en la investigación antropológica que fue producida por Reina Torres de Araúz, pero yo estoy reflexionando, estoy haciendo una reflexión de esa tradición y verificando su utilidad, como verificando su validez, verificando los supuestos que están detrás. Entonces, hay unas viejas generaciones que han producido una serie de lenguajes, de comunicación, de instituciones, y también han desarrollado un pensamiento y conducta, y eso es transferido a las nuevas generaciones. Pero, ¿qué ocurre? Suele pasar con respecto a la ciencia, que hay como unas competencias un poco en las formas como se desarrolla ese lenguaje y ese pensamiento, ¿sí? Hay una competencia en las interpretaciones. Entonces, dependiendo de la capacidad persuasiva de los argumentos y la eficacia que tienen las instituciones, que eso fue lo que hizo Reina Torres. Reina Torres de Araúz construyó una institución de la antropología y eso tuvo una eficacia importante y una capacidad importante de persuadir a través de sus argumentos. Además, tuvo un impacto muy político. Pero esto es importante que ustedes, y por eso me gusta esta forma como María Luisa Tarrés lo ve o lo presenta para que lo veamos a nivel de la metodología. O sea, todo esto que yo estoy señalando ahora sobre el tema de las tradiciones nos lleva a ver que, voy a saltarme esto, en la ciencia, en su desarrollo histórico siempre han habido conflictos de poder entre tradiciones académicas. Por eso que hay discusiones entre los científicos y hay academia. Entonces, por ejemplo, muchas veces la academia, bueno, esto ya cuando se trata de países hegemónicos en el desarrollo de la ciencia, ustedes ven que hay una discusión entre la academia propia de ciencia en Estados Unidos o la Academia de Ciencias, por ejemplo, de Inglaterra, o cómo los focos de atención y las fuerzas, las potencias que tienen las academias de producir conocimiento, de producir un conocimiento de impacto y comenzar a discutir
los resultados de otras academias de investigación. Entonces siempre hay un conflicto de poder, de decidir qué conocimiento que se produce es más adecuado, cuál es el más veraz y más eficaz. Bueno, hay múltiples ejemplos que poder brindarles acerca de estos conflictos de poder en la ciencia, de cómo es que el conocimiento se refleja. Por asuntos de tiempo no les voy a poder mencionar. Lo que sí les voy a invitar es para que ustedes en el aula virtual, en el tablón, coloquen ejemplos de estos conflictos de poder en la ciencia. Les voy a dar uno solo y ustedes pueden ir pensando en otros. A nivel de América Latina, en la arqueología, por ejemplo, se habla del poblamiento del continente americano. Y esto incluso nosotros lo seguimos repitiendo, es decir, a través de las teorías de Alex Heldrick. Si ustedes recuerdan, él planteaba del poblamiento americano desde el norte hacia el sur. En cambio, habían otras teorías de Paul Rivet, por ejemplo, que decía que más bien el poblamiento pudo haber ocurrido por el sur de América a través de la Polinesia. Ustedes recuerdan estas discusiones. De hecho, algunos lo deben recordar porque los profesores de historia nos contaban esto. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Hay algún enfoque dirigido para hacer esa asignación? No es una tarea obligatoria. Si ustedes por allí lo buscan. Es un aporte, ok. Si no hay, estoy dando un ejemplo y ustedes pueden buscar otros, ¿no? Pero no hay nada así concreto. O sea, si encuentran algo, lo pueden colgar en la plataforma virtual, en la sección de tablón. Entonces, mencionaba que hay una tradición material lítica que se llama el clovis, que es como la fabricación de unas puntas de flechas que se usaban para la cacería, y que se supone que esa tradición vino desde el norte y se extendió hasta el sur. Y a través de esas tradiciones se habla entonces de las fechas del poblamiento del continente americano. En algún momento se habló de eso. Entonces, como Clovis fue un sitio arqueológico que se encontró con esas puntas de flechas, la Academia Norteamericana siempre ha defendido unas fechas del poblamiento americano. En su momento se hablaban de 12.000 años. Hoy se sabe que eso no es cierto, o sea, que es mucho más antiguo el poblamiento. Pero luego fueron apareciendo algunos sitios arqueológicos en Sudamérica que tenían una antigüedad más allá de los 12.000 años. Una antigüedad de 14.000 años, hasta de 20.000 años. Sitios que se conocen en Chile como Monteverde, Pedra Furada en Brasil. Y eso generó una disputa entre los arqueólogos que defendían la tradición Clovis en Norteamérica y aquellos otros arqueólogos de Sudamérica, algunos de esos eran también arqueólogos norteamericanos, que defendían quizás un posible poblamiento del continente americano por el sur, como antes se había señalado. Es decir, o que en todo caso, si el poblamiento fue por el norte, era mucho más antiguo de los 12.000 años. Esa disputa se mantuvo y siempre la Academia Científica de la Arqueología, en el caso de Norteamérica, se impuso. Entonces impugnaba o siempre trataba de refutar por todos los medios, buscar el más mínimo detalle de los resultados de los sitios arqueológicos del sur, de estos sitios arqueológicos antiguos, para poder desmontar esa teoría y asimismo seguir manteniendo la idea del poblamiento por el norte y la tradición Clovis como algo importante. Este es un ejemplo concreto de este conflicto de poder en la ciencia.
Y esto lo menciono porque la controversia entre métodos, no sé si ustedes han escuchado, pero en la investigación se habla de métodos o perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa. Quizás con el otro profesor que va a hablar sobre el método, ustedes ya llevaron métodos cuantitativos, ¿no? ¿O no? Sí, profe, vimos el cuantitativo con el profesor Díaz, una introducción correcta. Ajá. O sea, él dio una introducción sobre esto. Yo quizás estoy dando una introducción igual, pero a mí lo que me parece es que esta discusión, ¿cuál es la pertinencia? O sea, porque siempre se discute cómo conocer un objeto de estudio, ¿no? Cómo conocer un tema de investigación. Es decir, ¿cuál es, y cómo puede ser más pertinente? ¿Cómo puede ser más veraz? ¿Sí? Entonces, el problema de fondo entre aquello que puede ser una perspectiva cualitativa y cuantitativa, desde el punto de vista de María Luisa Tarrés, es que es un debate entre tradiciones académicas, entre tradiciones científicas. Y como resulta un debate entre tradiciones científicas, por eso también es un tema de poder. Bueno, ya vamos entrando directamente a lo que tiene que ver con la investigación social, ¿no? Que se asume a través de estos enfoques, lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, se supone que en el caso particular de lo cuantitativo, y esto más bien es un señalamiento que hace uno de los libros que ustedes tienen allí, que es de Carlos Sandoval, esto es una ilustración de él. Él dice, bueno, se piensa lo cuantitativo como que hace una lectura de la realidad más analítica, es decir, busca causas y consecuencias de las cosas. En cambio, en lo cualitativo es algo más holístico, o sea, busca entender un tema o un contexto en toda su amplitud, es decir, trata de verlo en completo, no se enfoca en algo solamente, sino que ver las interrelaciones, ¿sí? Se supone que acuden, en el caso de la cuantitativa, fíjense ustedes aquí, acude a observaciones más de tipo experimentales. Por eso que ustedes van bueno, yo no me voy a adelantar a lo que ustedes quizás no, mejor no hablo sobre investigaciones ex post facto y todo lo que incluye la parte de la investigación cuantitativa. Hay otro profesor que va a hablar sobre eso. Pero la observación en el caso de lo cualitativo es mucho más naturalista, es decir, hay una interacción más mediata, más cercana entre el sujeto de investigación y el investigador, es decir, es una relación muy estrecha. Los modelos que utilizan, en el caso del cuantitativo es más extensivo, probabilístico. En el caso de lo cualitativo es más intensivo, se apela mucho más a la profundidad y lo que tiene que ver con la comprensión. Fíjense, no estamos hablando tanto de entender causas, sino comprender el contexto. Es una visión diferente. El conocimiento también se concibe de una manera distinta, es decir, la filosofía de la ciencia detrás de cada una de ellas puede variar, o lo que se llama la epistemología, es mucho más realista, empirista en el caso de lo cuantitativo, en el caso de lo cualitativo es mucho más constructivista, mucho más dialógica, o sea, desde lo cualitativo, como se sabe muy bien que hay una relación más estrecha entre las personas investigadoras y la realidad en la que uno se va a involucrar para la investigación, entonces es una producción más dialógica del conocimiento, ¿no? Es decir, hay múltiples voces que participan en esa construcción del conocimiento. Y aquí proceden dentro de una lógica
que pueden ser muy variadas. Lo cuantitativo puede ser mucho más deductivo y lo cualitativo es mucho más inductivo. Es decir, lo cualitativo parte de casos más particulares para llegar a ciertas generalizaciones, ¿sí? de cosas concretas, o sea, de un caso, de una comunidad, la investigación sobre un colegio, la investigación sobre una escuela, la investigación sobre un pueblo particular. A partir de ese tema se intenta producir algunas probables generalizaciones. Profesor, una pregunta. Sí. Este ejemplo que nos acaba de decir, ¿es aplicable solamente en investigaciones sociales o el enfoque se lleva para otro tipo de investigaciones también? Bueno, de lo que estamos hablando específicamente ahora es acerca de enfoque social. Lo que pasa es que no hay investigaciones de otro tipo. Por ejemplo, en el campo, yo me imagino que puede ser en el campo de la robótica, no sé, supongo yo. Puede ser ese ejemplo. Sí. O sea, en el campo de la robótica o en el campo de la ingeniería, que es probable que en este campo se utilicen ambas perspectivas, pero puede ser que haya mucho más potencia en la parte cuantitativa. Y eso va a depender mucho del tema que uno decida investigar. Porque si, por ejemplo, en un laboratorio pues se quiere investigar sobre una bacteria o no sé, puede variar algunas formas como se produce en esto. Pero siempre detrás de la manera como eso se hace, siempre hay una comunidad académica, siempre. ¿Quién me hizo esa pregunta? Leiker Ocaña. Bueno, Leiker, mira, hay un libro producido por, se llama Bruno Latour, así se llama este autor, Bruno Latour, que él analiza la producción científica en un laboratorio que hacen investigaciones biológicas, investigaciones en el lado de la tecnología. Es decir, ellos analizan un laboratorio en este sitio de Silicon Valley, no sé. ¿Hay alguien por ahí que tiene un micrófono encendido y se escucha algún ruido? Entonces, si te parece bien, te puedo compartir este libro para que puedas reconocer que incluso esas realidades pueden ser analizadas, pueden ser aplicadas con estos métodos. ¿Qué es lo que podría yo decirte como para poder darte una respuesta? Ah, ok, listo, muchas gracias. Sí, realmente ¿sí? Me interesa mucho porque yo soy del área de psicología. Entonces, ya que habla de laboratorios, nosotros radicalmente en estos momentos hacemos algún tipo de investigaciones sociales, pero las bases de las investigaciones que se hicieron al inicio fueron a través de laboratorios. Entonces, sería bueno tener conocimiento de eso también. Así que muchas gracias. Muy bien, muy bien. Acuérdame, el libro es de Bruno Latour. No recuerdo ahora el título, creo que algo es así como Ciencia en un laboratorio. Y vale la pena mirarlo para poder reconocer algo que, o sea, porque una de las cosas que siempre se habla en la ciencia es la objetividad, ¿no? Generalmente cuando se parte de la ciencia con esa base positivista, en donde uno como investigador está distante de lo que uno llama el objeto de estudio, es decir, se supone que yo no influyo en ese objeto, que estoy distante, que eso suele pasar en un laboratorio, se piensa eso. Lo que demuestra este trabajo de Bruno Latour y otro autor que ahora no recuerdo, Wallace creo que es que incluso hasta en esos espacios donde se piensa la ciencia muy dura y positivista, se parte de unos supuestos, hay una organización social, o sea, es muy interesante leer este libro y se lo voy a compartir.
Lo voy a colgar en el tablón para que ahí lo puedan acceder no solamente tú, sino el resto de tus compañeros. Bueno, estos serían un poco las características del investigador cualitativo. Serían las características que ustedes tendrían que desarrollar, disfrutar, trabajar con los datos. Eso es algo muy difícil a veces, porque a veces los datos pueden ser, en su procesamiento pueden ser bastante tedioso. No sé si algunos de ustedes han hecho alguna vez una grabación, una entrevista. ¿Se han hecho entrevista a alguien con grabadora? ¿Alguna de ustedes? Sí, profesor. ¿Y qué les ha ido, cómo les ha ido con la transcripción? Bueno, a mí se me hizo un poquito difícil esa parte porque no es lo mismo entrevistar que escribir. Entonces hay que saberlo redactar bien, la pregunta o lo que usted le va a querer decir a esa persona. Así es. Igualmente interpretar la respuesta, porque en ocasiones cuando haces la pregunta, a veces el que está siendo entrevistado te responde probablemente y uno por estar aplicando esa técnica va un poco rápido y al momento de transcribir entonces viene un pequeño conflicto allí con lo que te está respondiendo y como dice la compañera, hice la transcripción, ¿no? Sí. Ahora, una sugerencia con el tema de la entrevista. La entrevista siempre es importante recoger lo que la persona dice tal cual como lo dice. Eso es importantísimo. Tal cual como lo dice. Es recogerlo en su propia palabra. Pero decía esto de los datos porque en una entrevista cuando hay que transcribirla, pues eso toma muchísimo tiempo. Esto es un tips para todos ustedes. Por cada hora de grabación, aproximadamente, usted tarda 8 horas en transcribirla. Es decir, si usted graba una hora, usted tiene que saber que aproximadamente se va a tardar 8 horas en transcribir esa hora, para que puedan dimensionar el trabajo que eso tiene. Bien, la otra característica, de todos modos hay que disfrutar, trabajar con los datos. Cuando voy transcribiendo a mí me gusta mucho porque voy recordando cosas del campo, me voy dando cuenta de cosas, así que hay que disfrutar el trabajo con los datos. La flexibilidad. De hecho, profesor, buenos días, Tilcia Cantillo. También ahora que usted resalta el tema de que cuando uno escucha las grabaciones, en ocasiones hasta hay información que por cuestiones de estar pues uno pendiente dentro de las cosas que uno tiene que hacer, se pasan desapercibidas. Y en el momento entonces que uno puede escuchar y transcribir, allí de hecho hay cosas que se aclaran mucho más y cosas que de pronto también fortalecen los datos que uno quiere. Y aprovechando también lo que menciona por experiencia en alguna de las prácticas en el área de psicología, pues con todo el consentimiento del paciente y todo lo demás que eso conlleva, se grabaron alrededor de 10 sesiones y a veces las sesiones de 1 hora o un poquito más. Así que imagínense 10 sesiones, 8 veces, 8 horas cada sesión. Transcribir es bastante trabajo. Pero como usted bien dice, allí pues lo rico es tratar de rescatar toda esa información tal cual la manifiesta la persona que nosotros estamos investigando y a la vez nos fortalece los datos y nos aclara también muchas dudas que de pronto van surgiendo en el camino y considero pues que eso es también bien importante dentro de lo que es este tipo de investigaciones. Gracias, profesor. Muy bien. Gracias, gracias. Es cierto lo que menciona. Bien, estas son características que ustedes pueden leer ahí, la importancia en los resultados y su impacto, absorción completa por el trabajo. Ustedes tienen que reconocer que la investigación cualitativa absorbe mucho el trabajo que uno hace. Ese trabajo
en la investigación cualitativa te lleva a estar constantemente trabajando en esa investigación. Ahí dice capacidad de minar, está mal escrito, es capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar las situaciones críticamente. O sea, es un poco también tener una mirada de largo alcance. Uno puede ver asuntos propios del contexto histórico, es decir, en el pasado, y ver cómo progresivamente las cosas se han ido influyendo por esa parte de la historia. Hay algunas teorías que prestan más o menos atención a esto de lo retrospectivo, como por ejemplo el materialismo histórico, que es una teoría que sí que tiene esa manera retrospectiva. Hay otras teorías en las ciencias sociales que no hacen tanto énfasis en eso. Bueno, capacidad de reconocer la tendencia a los sesgos, eso es importante, reflexionar constantemente dónde puede ser que yo esté haciendo un tipo de análisis, un tipo de supuesto que puede sesgar la investigación. De eso hablaremos más en detalle en las próximas sesiones, especialmente cuando hablemos de la etnografía. La capacidad de pensar de manera abstracta, esto es muy importante, por eso un investigador cualitativo debe tener un hábito de lectura, un hábito de estar constantemente actualizándose. Eso es lo que realmente nos va a ayudar a tener un pensamiento abstracto, ¿sí? La capacidad de ser flexibles y abiertos a la crítica constructiva, sensibilidad a las palabras de los que responden y acciones de los que responden a las preguntas. O sea, con las personas con las que uno trabaja, con el ejemplo que acaba de dar su compañera, hay que tener una sensibilidad importante frente a las personas, una real empatía, ¿sí? Y un sentido de absorción y devoción al proceso de trabajo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto que acabo de mencionar. Sí, Sí. perdón. Voy a mencionar que, bueno, justamente en lo que uno busca acerca, información que uno adquiere en cuanto a la diferenciación, un poco de lo que son las investigaciones cualitativas y cuantitativas, se dice que las investigaciones cuantitativas tienden más a ser generalistas, ¿no? Y las cualitativas, en cambio, ir más a lo particular. Justamente por lo que usted comenta, que el investigador se involucra mucho más en el tema de la misma investigación y participa más directamente en la investigación, a diferencia... Sí, se cortó, pero lo que está diciendo Pierina, sí que hay mucho de eso, ¿no? Hay esa idea de como hay una confianza inmensa en la información de tipo, en lo que son los números, entonces por eso hay la tendencia mayor a la generalización. Pierina, su micrófono se había apagado o no se le escuchó más. Sí, puede ser que sea el problema del micrófono. Creo que tengo un problema con el micrófono. Voy a tratar de ver si es que ahí se me escucha mejor o sigue igual, Sí, porque quizá es problema. Se escucha. ¿Se escucha mejor? Ok. Sí, un poquito eso lo que usted comentaba, ¿no? De esa tendencia a decir que las investigaciones justamente cuantitativas tienden a ser eso, ¿no? Más generalistas, y a diferencia de las cualitativas que van más a lo particular, ¿no? Por eso repito que el investigador se participa mucho más en las investigaciones cualitativas, se involucra mucho más y tiende a ser eso, ¿no? Más participativo en las investigaciones de tipo cualitativo, y ahí va lo que usted comentaba acerca de la empatía, ¿no? Que forma parte de este tipo de investigaciones. Exactamente. Sí, por eso esos recuadros que aparecían ahí,
que menciona Sandoval, él habla de que la investigación cualitativa es más inductiva, ¿no? Porque parte de eso, de situaciones muy particulares, ¿no? Se enfoca en una comunidad, en un grupo en particular. ¿Sí se escucha lo que estoy mencionando? Sí, profesor. Y en el caso de la investigación cuantitativa es mucho más deductiva, es decir, porque lo que hace es, tiene esa tendencia a generalizar los datos, la información. Profesor, una consulta. Dice Emilio Durkheim y lo que dice Wader sobre entonces ese conflicto que hubo, en realidad no es real que una es menos que la otra, sino que tiene que estar al igual y que cada una se necesita la otra. Me alegra mucho, Giovanna, que hayas podido leer esta sección, ¿no? de María Luisa Tarrés. Efectivamente, o sea, fue una discusión en su momento. Si ustedes recuerdan, leyendo ahí, Emile Durkheim escribe ese libro que se llama El método sociológico. O sea, se llama así, el método sociológico, pero tuvo mucha influencia en las ciencias sociales en general, y es más bien Durkheim el que le imprime esa idea positivista a la investigación social. Entonces, y es cierto, o sea, en realidad sí que se pueden combinar. Yo no sé si ustedes en el curso anterior le hablaron de lo que se llama métodos mixtos de investigación. Es decir, es una fusión de ambos métodos para que los resultados tengan mayor fortaleza y adicional a eso se pueda tener una mayor generalización. Que no es algo tan fácil, la verdad. La fusión, la manera de combinar métodos de investigación cualitativa y cuantitativa. A lo sumo, muchas veces lo que queda haciendo mucha gente, intentando decir que combina, es decir, hacen una encuesta y después dice el 23% dijo tal cosa, el 40% dijo tal cosa, el 80%, y entonces usted ve muchos resultados de investigaciones que intentan hacer alguna fusión simplemente describiendo los porcentajes. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de eso. Es más, nos lo presentan en los medios de comunicación a partir de las encuestas y un montón de datos. O sea, sale el porcentaje y cuánto dijo cada persona. Pero no hay luego otra información más rica que tiene que ver con asuntos de intención. O sea, en el caso particular de los seres humanos y de la investigación en temas sociales, uno no puede perder de vista que hay una gran cantidad de variables, como son el tema étnico, el tema de clase, los asuntos particulares de género, el tema geográfico. O sea, todo eso hace que muchas veces sea tan complicado poder tener eso en consideración a partir de una investigación de tipo cuantitativa. No estoy diciendo que no se pueda hacer, se hace, pero es bien complejo. Y muchas veces la descripción de esas situaciones, de esos contextos, pueden ser más ricas que solamente abordarlo a partir de cuantificación. Y ya por último quería mencionar que resulta que ya esta discusión entre qué método o metodología tiene mayor validez, si lo cuantitativo o cualitativo, realmente ya ha perdido hasta cierta vigencia. Es decir, ya los métodos de investigación cualitativo no están en discusión, porque eso es lo que siempre había pasado en esta polémica de tradiciones académicas. La metodología de investigación cualitativa resulta una
forma útil de abordar y de producir conocimiento. Esa discusión pues ya ha pasado a segundo plano. Lo que sí es cierto es que lo que necesitamos como investigadores es reconocer qué temas pueden o merecen ser abordados desde métodos cualitativos. Porque hay algunos temas que por su tipo de dimensión pueden ser mejor abordados desde lo cuantitativo. Y ahí es donde está la habilidad del investigador, es decir, la pericia, ¿sí? La pericia del investigador es saber reconocer cuándo resulta más adecuado abordar un tema desde lo cualitativo o desde lo cuantitativo o en la combinación. Hay gente que dice todo se puede abordar. Yo recuerdo que hace unos años, en 2006, en una charla en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, un economista, y era estadístico también, él decía, todo se puede abordar con metodología cuantitativa. Y bueno, quizás podría tener razón, pero hay situaciones particulares, contextos, que muchas veces se llegan a sentir mejor, porque eso es otro tema. Desde lo cuantitativo, el tema de los sentimientos queda por fuera, muchas veces. Y resulta que son muy importantes considerarlo desde la investigación cualitativa. Y ese tipo de elementos son los que muchas veces pasan desapercibidos en la investigación cualitativa. Usted puede hablar sobre cuántas personas deciden votar o deciden, puede decir fueron hombres, 20 fueron mujeres, pero ¿cuál era el sentimiento que estaba detrás de ese proceso de votación? Eso, abordarlo cuantitativamente, puede hacerlo, pero puede ser mucho más rico si lo aborda, por ejemplo, con un estudio de caso, con un estudio etnográfico, ¿sí? Con historias de vida que señalen ese tipo de cosas. Bueno, miren, yo creo que ya casi van a ser las... Profesor, ¿puedo hacer mi pregunta? ¿Sí? ¿Puedo hacer mi pregunta? Adelante. Profesor, si no, de repente, si salgo del tema, me va a disculpar. Mi pregunta es, si la consultoría está dentro de la investigación cualitativa. Ese uno. Dos, ¿qué se requiere para validar una información? Y si es una investigación cualitativa. Y la última pregunta, si toda la investigación etnográfica es cualitativa. Mire, Aristeo, no son absolutamente para nada preguntas fuera del tema. Son muy pertinentes, son adecuadas y me parecen muy ajustadas a lo que estamos hablando. Bueno, lo primero es que en una consultoría usted puede emplear distintos métodos. Pueden ser cualitativos y pueden ser cuantitativos. Eso se hace muchas veces. O sea, hay gente que combina a veces los métodos. Entonces usted ve que en una consultoría se usan ambos. Eso por un lado. Por el otro, en cuanto al tema de la validación, que ya eso más bien entra muchas veces en un plano ético. Lástima que nosotros no podemos abundar mucho más en todo lo que tiene que ver con la ética en la investigación. Eso es importante. Yo creo que alguna de ustedes habló de eso cuando se refirió a las grabaciones de los casos clínicos. Hay una ética detrás de la grabación y, por ejemplo, cuando se trata de investigación
para el caso de comunidades indígenas, ustedes tienen que tener muy presente que hay una ley de consentimiento libre, previo, informado. Es decir, hacer un estudio, hacer un proyecto o cualquier otra acción de impacto en comunidades indígenas requiere que se realice inicialmente un proceso de consentimiento previo, no después, antes. Y ese proceso de consentimiento debe ser libre y debe abundar en información para que la gente realmente esté informada y conozca de profundidad de lo que se va a hacer. Así que en este caso, cuando se aplican ese tipo de acciones, frente a la validación, o sea, ¿cómo se valida? Se valida regularmente frente a las comunidades y los sujetos en los que uno está haciendo la investigación. Ese es un nivel de validación, porque es lo otro que quería mencionar, Sam. La validación tiene distintos niveles. Es decir, no hay uno para mí fundamental es la validación frente a los sujetos que participaron en la investigación. Ese es un nivel de validación. Pero luego hay otros niveles de validación que tienen que ver, por ejemplo, con comités éticos. Allí también se habla de procesos de validación. Y luego está la comunidad académica y la comunidad científica, que también le da cierta validación a ese proceso. Entonces son, como puedes ver, distintos niveles de validación de la producción de conocimiento en una investigación. Bien, lo último que me había mencionado, recuérdamelo, era sobre... si toda investigación etnográfica es sí, con método cualitativo. Bueno, la mayor parte de las investigaciones etnográficas tienen una orientación cualitativa. El método etnográfico está reconocido como un método cualitativo, especialmente. Solo que lo que sí se usa en la etnografía es muchas veces información cuantitativa. No sé si me explico lo que quiero decir. Es decir, el énfasis y la mayor parte de la información que se produce, el abordaje es cualitativo. Pero hay una utilización de información que es producida con otros métodos que pueden ser cuantitativos. Como para colocarte un ejemplo, mi abordaje en una comunidad en la comarca Nové-Buglé puede ser siempre de tipo cualitativo, pero yo quiero saber, por ejemplo, cuántos son las cantidades de viviendas que hay en esa comunidad, cuánta población hay, cómo está dividida de acuerdo a edades, cómo está dividida de acuerdo a géneros. ¿Sí? Entonces, busco información muchas veces cuantitativa, estadística, y eso me permite hacer algunos acercamientos a esa comunidad, o sea, algún tipo de acercamiento. Pero, en resumen, sí, la etnografía es especialmente de tipo cualitativa. Profesor, una Miren, consulta. sí. Respecto a lo que es la cuantitativa y la cualitativa, ¿verdad? De acuerdo a mi trabajo que yo estoy investigando, si se puede hacer las dos, tanto cuantitativas como cualitativas, de acuerdo a lo que voy a investigar, ya sea por medio del porcentaje, ¿verdad? Estadístico, y por lo de cualitativo, que es lo descriptivo, ¿verdad? De los resultados de ambos. Entonces, al final, yo puedo describir como resultado de ambas partes qué fue lo que conllevó, ¿verdad?
a esa problemática. No sé si estoy, pues... Sí, eso muchas veces va a depender de las técnicas, qué tipo de técnicas son las que están empleando, ¿no? En la investigación. O sea, qué tipo de técnicas es la que vas a emplear en tu abordaje. Entonces, dependiendo del uso de las técnicas, también esas técnicas va a tener una recolección de, bueno, de uno llama el dato, ¿no? En la investigación. Y esos datos muchas veces tienen un tipo de valoración mucho más cuantitativa o una valoración más de tipo cualitativa. Entonces yo creo que va a depender un poco de cuáles son, qué uso. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo, no estoy diciendo qué es lo que vayas a hacer, sino un ejemplo. De repente me estás hablando de que vas a usar una encuesta. Y de esa encuesta tú lo que vas a hacer es una descripción de los datos que se producen en esa encuesta. Entonces, allí tú puede ser que lo que estés empleando especialmente es un tipo de muestreo. Habría que ver cuál es el muestreo que vas a usar. Un tipo de análisis descriptivo. O sea, porque hay distintos niveles de análisis en la investigación cuantitativa. Yo no quiero hablar tanto de eso porque yo estoy seguro que otros profesores lo van a abordar. Entonces, mi énfasis va a ser más en lo cualitativo. Entonces, a lo que voy es, digamos que tú también, aparte de esa encuesta, dices, yo voy a hacer entrevistas. Entonces, esas entrevistas, depende el tipo de análisis que le vayas a hacer. Si la vas a hacer una interpretación de la entrevista, entonces en ese caso sí que el análisis es mucho más cualitativo. ¿Sí? Ahora, si tú me dices, yo voy, luego de que hago la entrevista, la voy a codificar, ya entonces estás hablando de otra cosa que es más cuantitativa. No sé si con esto yo pueda responder. Lo que sí podemos hacer es que a través de la plataforma y de los trabajos yo voy a ir comentándoles estos temas, ¿no? No me voy a extender más en lo que te acabo de mencionar por asunto quizás de tiempo, pero por el aula virtual, ustedes incluso me pueden escribir directamente a mí, me pueden escribir con mensajes incluso privados, o sea, en las tareas que yo les asigno, ahí ustedes pueden escribirme directamente y se puede interactuar una conversación para hablar ya directamente sobre ese tema en particular. Gracias, profesor. Sí. Miren, hay dos temas que han quedado por fuera. Uno es ya hablar directamente sobre la investigación cualitativa y lo otro es hablar directamente sobre el diseño. Como el tiempo se nos acabó, yo voy a grabar un video para explicar eso de del diseño de investigación y algunos temas sobre la metodología de investigación cualitativa. Yo sabía que esto iba a pasar, entonces ese era mi plan B de grabar el video. Pero sí que es importante porque hay una tarea que tiene que ver con el diseño o un prediseño de investigación. Sí. Bien, les vuelvo a repetir que ahí en el aula yo creo que lo más interesante puede ser la bibliografía que aparece allí. Entonces, valdría la pena que la revisen, que la ojeen. ¿Sí? Hay una tarea asignada, recuerden ya, que tendrían que entregar el próximo sábado. Es decir, la fecha límite de entrega es el sábado y en este caso es el prediseño. Hay unas preguntas que yo les he hecho ahí directamente para orientarles, como para, es decir, no es que tengan que responder una a una las preguntas lo que ayudan es a
que ustedes vean cómo es que se estructura un diseño. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, observación, comentario. Veo que están bien animados, todavía estamos 29 personas aquí. O eso Interesante, significa, profesor. Interesante puedo seguir, yo puedo seguir. intervención. Más, pero creo que mejor no. No voy a abusar del tiempo de ustedes. Además de esto, no sé si ustedes vieron La Casa de Papel, y no sé si es verdad eso, que es una serie, no sé si es verdad eso que se menciona ahí o no, pero ahí se mencionaba que uno siempre sostiene la atención de las personas en los primeros 50 minutos. Después de esos 50 minutos, ya como que le va entrando a uno los dolores, le va entrando a uno el sueño, el hambre, sed y de todo, y ya es difícil forzar las cosas. Así que... Esos son los niveles, profe, esos son los niveles de aprendizaje. Así es. Hay personas que ya después de ciertas horas ya no perciben ni captan, pero está muy interesante, por eso nos hemos quedado, especialmente mi persona. No soy profesora en ninguna universidad, soy estudiante y estoy elaborando mi tesis. Y me gustó mucho esta invitación que me hizo la Licen, porque estoy aprendiendo, me quedo callada porque estoy aprendiendo de todo el auditorio, créame, y de usted. Porque cuando uno no conoce muchas cosas, es mejor darse callado y escuchar y aprender de los demás. Pero muy interesante el tema, así que si usted quiere continuar, yo sé que hay muchas personas con otras actividades que hacer, pero créame que es muy enriquecedora su clase. Yo lo estoy disfrutando desde acá de Bocas del Toro con esta lluvia inmensa que está acá. A veces no escucho ni lo que están hablando, pero muy interesante. Yo me imagino que la grabación usted lo va a subir al Classroom para que uno lo pueda ver ya más detalladamente y escuchar las preguntas de los compañeros y su respuesta que usted ha dado asertivamente. Sí, gracias. Bueno, saludo allá a Bocas del Toro. Me he quedado siempre con ganas de visitar y conocer más de Bocas del Toro. A mí me parece que Bocas es una provincia que tiene una diversidad de temas de abordaje, de investigación. Es una provincia tan linda que no la había conocido con profundidad sino hasta el año pasado. Pero sí se va a colgar el video, entiendo, en el aula virtual. Eso sí se va a hacer. Y para Beverly, en el tema 2, es decir, en el diseño de investigación, hay un libro que es de Domínguez Sánchez, que se llama Una guía para hacer tesis. Puede ser de utilidad. Hay un montón de guías para hacer tesis. De eso abunda, como las flores. Pero puede ver ese libro, a lo mejor le ayuda con algo. Y hay otros más en esa parte que tienen que ver como cómo escribir, cómo poder ser un buen investigador, cómo poder hacer una primera investigación, es decir, cómo poder hacer esa primera investigación que usted dice, ¡ay, qué difícil! Siempre dicen que es difícil hacer una tesis, una investigación. Pues allí les explican algunas cosas de cómo poder abordar ese tema. Y quería, bueno, hay algo más que iba a mencionar, quizás no era tan importante porque se me ha olvidado. Bueno, nos veremos ya el próximo sábado. ¿Sí? Si hay alguna observación, pregunta que hacer, pues ya saben que tenemos el aula virtual para eso. Vean los libros que ahí aparecen y vean el programa, por favor, y en el programa hay lecturas sugeridas. Entonces, como en el programa hay lecturas sugeridas, los que pueden hacer ese esfuerzo traten de abordar esas lecturas que aparecen ahí. Les voy a pedir que para hacer el diseño vean el material didáctico. O sea, estas presentaciones que yo he estado haciendo
están colgadas en la plataforma. Esta presentación que acabo de hacer, como otras 2 más, está en la plataforma. Y les voy a pedir que puedan leerse esa traducción del libro de Maxwell, que es sobre el diseño de investigación. Maxwell. Aquí en el grupo hay personas que he notado que son profesores de inglés. Alguien me escribió que es profesor de inglés. Seguramente hay más. Y varios de ustedes no solamente hablan, sino que leen en inglés. Entonces, el libro de Maxwell solo lo tengo en inglés. Pero hay el capítulo ese, la introducción, sí está traducida. De lo que estoy pidiendo es que lean nada más ese capítulo, la traducción. Pero pueden tener el libro completo. Está en el audio. ¿Sí? Voy a repetir esto otra vez, por si acaso no queda. Lo que estoy pidiendo es que lean ese capítulo traducido de Maxwell, que está en el tema 2, el diseño de investigación, que son como 10 páginas o 9 páginas. Pero también está el libro completo. Ese libro completo no lo tengo en castellano, solo está en inglés. No le estoy pidiendo que lo lean. Aquellas personas que sí que hablan inglés, que leen inglés, que hay algunos aquí, pues les va a ser de mucha utilidad. Ahora, no es el único libro que habla sobre diseño de investigación. Flick, que es otro, Ulrich Flick, que también aparece ahí, que se llama así, Diseño de Investigación Cualitativa, también habla sobre el diseño de investigación. ¿Sí? Ustedes exploren eso. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por esa paciencia, por estar conmigo hoy aquí. Me siento bastante animado de poder continuar en este proceso.